El poder. Muchos dramas, cuyos entramados vienen a reventar en nuestras mesas de trabajo mediúmnico, tienen su núcleo principal en la terrible pasión por el poder. Un espíritu me dice cierta vez en que dialogábamos, siempre fui grande. En términos humanos, sí, fuera grande, desde remotísimos tiempos, desde el antiguo Egipto hasta la Europa moderna. Mas, ¿qué es realmente la grandeza? El mayor de entre vosotros sea vuestro servidor, dice el Cristo, según Mateo 23:11, pues el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En Lucas 22:24-27 el texto es aún más explícito entre ellos. Hubo también una discusión sobre quién parecía ser el mayor. Él les dice: los reyes de las naciones gobiernan como señores absolutos, y los que ejercen autoridad sobre ellas se hacen llamar benefactores. Mas no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el menor, y el que manda, igual al que sirve. ¿Por qué? ¿Quién es el mayor? ¿El que está en la mesa, o el que sirve? No es el que está en la mesa. Pues yo estoy entre vosotros como aquel que sirve. Por tanto, el concepto de grandeza formulado por el Cristo no fue el de servir a nuestras pasiones, mas el de servir al semejante. Él mismo, cuya verdadera grandeza era imposible de ser ocultada, se confirmaba como simple servidor. En otra oportunidad, se vale de su impecable didáctica, Jesús confirmó y amplió su pensamiento, para demostrarnos, sutilmente, que no teníamos noción real del concepto de grandeza. En verdad, os digo que no hay, entre los nacidos de mujer, mayor que Juan Bautista. Con todo, el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Vemos, así, que los parámetros humanos de comparación de la grandeza son inaceptables en términos espirituales. Entre nosotros, que todo valoramos según la insignificancia de nuestras medidas, todo lo que sobrepasa a la mediocridad de nuestros horizontes se torna grande, igual que del lado negativo de la ética. Es un gran criminal aquel que mata con esmero de crueldad a una persona o dos, mas es un gran guerrero aquel que mata a millares. Es grande el que disputó y conquistó a sangre y fuego posiciones de mando, y gobernó multitudes con pulso de hierro. Son grandes los príncipes de la Iglesia, que ampliaron los poderes materiales de la organización. Es grande el escritor que obtuvo mucho suceso literario, quiere que su obra sea constructiva o desagregadora. En esa invertida escala de valores, la criatura evangelizada, serena, amorosa, que lleva una existencia al servicio del prójimo, en renuncias ocultas, y en el silencio del anonimato, pasa desapercibida, ignorada, y hasta despreciada. Esto nos induce a colocar bajo sospecha nuestros criterios usuales de la valoración de la grandeza, pues ellos nos han llevado, a lo largo del tiempo, a cometer tremendos engaños. Confundimos, frecuentemente, el ejercicio del poder con la grandeza. Las señales exteriores del poder, nada dicen sobre el molde moral del espíritu que las detiene. Y muchos de nosotros, en el pasado, y en el presente, nos hemos dejado llevar por la peligrosa ilusión de que somos grandes, solamente porque disponemos de autoridad incontestada. Mas, ¿cuántas veces, como simples corderos espirituales, no hemos subido las escaleras del poder? Lo peor, entre tanto, es que el virus del poder nos contamina, y la infección se instala en nosotros, por siglos y siglos. Espíritus alcanzados por ese deslumbramiento lamentable arrastran consigo, para el mundo espiritual, la pasión invencible del mando, y allá se unen a las organizaciones tenebrosas, que se utilizan de ellos para oprimir y esparcir la desarmonía por todas partes. Ellos se prestan a eso, con tal que les sean conferidas las señales externas del poder, las insignias, los séquitos, los tronos, así como el comando de vastas organizaciones opresoras, pues no aprendieron, aún, a vivir fuera de ese clima. La decepción de algunos de esos espíritus es terrible, cuando se encuentran privados de aquello que constituye el propio aire que respiran. Kardec nos preservó la comunicación de una reina indiana de Dode. El cielo y el infierno. Segunda parte, capítulo 7. Voz.
que vivisteis en los esplendores del lujo, rodeada de honores. ¿Qué pensáis ahora de todo eso? Que tengo derecho. Vuestra jerarquía terrestre ocurrió para que tuvieseis otra más elevada en ese mundo en que ahora estáis. Continúo siendo reina. Envíenme esclavos, para servirme, mas... No sé, me parece que se preocupan poco de mi persona aquí. Sin embargo, yo soy siempre la misma. Y después, tenéis envidia de la libertad de que gozan las europeas. ¿Qué podría importarme tal libertad? Se las sirve, acaso, de rodillas. Otra gran dama, ex reina de Francia, en mejores condiciones que la infeliz reina indiana, encontró en elevada posición, en el mundo espiritual, alguien que fuera obscuro servidor de su corte, y de quien ahora ella dependía para ser ayudada. Muchos son, entre tanto, los que se alternan en los puestos de mando, aquí y allá, montando y dirigiendo terribles organizaciones especializadas en el crimen espiritual. Difícilmente comparecen a los trabajos de esclarecimiento los verdaderos jefes de esas organizaciones. Vienen generalmente sus emisarios más credenciados, asesores de confianza, sus destacados líderes. Uno de ellos, que se presentó como líder religioso, me dice, mi emperador es fulano, y dice el nombre de alguien que, en tiempos pasados, comandó ejércitos y pueblos. Mismo con los jefes menores, el trato es difícil, y no debemos alimentar esperanzas de rápidas y radicales conversaciones. Es preciso comprenderlos, en el propio contexto en que viven. ¿Cómo van a dejar el poder? ¿Entregarlo? ¿A quién? ¿Y por qué? ¿Cómo irán a vivir sin las pompas, las órdenes, las expediciones, los planeamientos, las verdaderas campañas que desencadenan contra aquellos que consideran sus irreductibles adversarios? ¿Cómo volver a ser un simple y endeudado espíritu, despojado de sus propias defensas? Sí, porque saben muy bien que, en cuanto permanecieran ligados a aquellas tenebrosas estructuras, están retardando el momento del encuentro consigo mismos, con sus llagas, sus conciencias, sus remordimientos. Mientras están allí, permanecen al abrigo de las miradas amargas de antiguos amores, que el tiempo no apagó, porque cambiar la gloria, que llega a las fronteras de la divinidad, por el sufrimiento anónimo, por la reencarnación de rescate. El único objeto, la única salida posible, está en agarrarse tenazmente al poder, que ejercen con la sensibilidad anestesiada. Es por eso, también, que se recusan terminantemente a un diálogo que pueda arrastrarlos hacia la faja de la emoción, de la blandura, de la compasión, del sentimiento. Mientras estén en el ejercicio del poder estarán al abrigo del dolor mayor, de enfrentarse a sí mismos. Es más fácil enfrentar el dolor de los otros,